puede ayudar a leer este caso clínico que vamos a ver a continuación? Yo le puedo ayudar, doctor. Ya, gracias. Va a ser un caso clínico donde vamos a participar todos. ¿Pueden prender la cámara todos? Hagan la bondad. Empiece, Leonardo. Ya, datos de filiación. Género masculino. Edad 62 años. Antecedentes patológicos personales. Tuberculosis pulmonar. Hace 5 años. Completo esquema de tratamiento. Úlcera gástrica. Hace 3 años en tratamiento con omeprazol. Antecedentes quirúrgicos. Hernioplastia inguinal derecha. Antecedentes patológicos familiares. No refiere. Alergias. No refiere. Hábitos. Tabaco durante 40 años, 3 unidades por día, suspendido hace 7 años. Alcohol durante 40 años, por varios días sin llegar a embriagarse, suspendido hace 5 años. Motivo de consulta, dolor torácico y disfagia. Enfermedad actual. Paciente refiere que hace aproximadamente 6 meses presenta disfagia, la misma que es progresiva. Primero fue para sólidos, luego semisólidos y ahora para líquidos. Concomitantemente también presenta dolor torácico tipo opresivo e importante pérdida de peso, aproximadamente 4 kilos en este mes, y acudió varias ocasiones al centro de salud del Seguro Social Campesino de su localidad, donde se prescribe por varias ocasiones tratamiento para faringitis aguda. Y al no ceder, se decide referir al paciente para una endoscopía digestiva alta en clínica particular. La misma que se realiza en febrero del 2019, demostrando en tercio superior de esófago una úlcera gigante de 6 centímetros con bordes elevados, friable y sangrante, cuya biopsia no fue concluyente. Acude a este hospital el 22 de mayo del 2019 por persistencia de disfagia, por lo que se decide su ingreso al servicio de gastroenterología. Muy bien. ¿Cómo hablamos o cómo podemos plantearnos al hablar de la disfagia ahí? ¿Cómo se clasifica la disfagia y qué podemos pensar en ese paciente? Ya, bueno, de la disfagia habían dos clasificaciones principalmente, una que era de tipo orofaringia, bueno, que esa se da antes de iniciar lo que es la deglución, y una esofágica, que se da después de la deglución. Y bueno, aquí también nos menciona que este paciente es de tipo progresivo, y como bien se indica, es para sólidos primero y luego para líquidos. Entonces, aquí también, bueno, como se indica, hay una pérdida de peso y esto sí está correlacionado, por lo que siempre esta causa orgánica tiene, digamos, una repercusión en el estado general del paciente, es decir, la pérdida de peso mismo, de 4 kilos. Y también lo que se está mencionando, hay un dolor torácico, y bueno, está muy bien lo que he dicho hasta ahora. Entonces, quedamos que es una disfagia orofaringia o esofagia. Orofaringia o esofagia. Orofaringia, o sea, es antes, y cuando es esofágica es después. Entonces, ¿cómo sería? Pero aquí no me dice si es antes. Muy bien, gracias. Gracias, Leonardo. María José. Bueno, en este caso, esta puede ser una disfagia esofágica, pues por la clínica del paciente, incluso el dolor torácico de tipo opresivo, porque sabemos que ahí se trataba de un dolor esofágico. En cambio, cuando es a nivel orofaringio, suele ser más a nivel cervical. Entonces, este proceso, como también es progresiva, se puede tratar de una causa orgánica, porque aquí sabemos que empezaba primero por sólidos y después progresaba a líquidos. Y hay una repercusión en el estado general del paciente, ¿no? Recuerden que eso de progresivo en verdad es orgánico, pero ¿recuerdan cuando estudiábamos acalasia?
¿Cómo es la disfagia ahí? También puede ser progresiva, ¿verdad? A lo que voy es que esta palabra progresiva no es como una regla, así que siempre va a ser progresiva en la orgánica, ¿no? Porque miren, la calasia, que es un trastorno motor, disfagia progresiva. Muy bien, María José. Entonces, estamos disfagia esofágica orgánica. Muy bien, vamos con usted mismo, María José, ¿sí? ¿Me puede ayudar a leer ahí? Ya, bueno, en el examen físico podemos ver una presión arterial de 110/60, una frecuencia cardíaca de 82, frecuencia respiratoria de 19, temperatura de 36.6, saturación de oxígeno 94% sin apoyo de oxígeno, escala de Glasgow 15/15, peso de 51.6 kilogramos en febrero de 2019 y su peso actual es de 46 kilogramos. Hasta ahí, ¿qué puede ver de patológico? Ya, yo aquí en este caso no veo nada patológico excepto la pérdida de peso. Estamos corroborando con lo que habíamos visto en la enfermedad actual. Continúe, por favor. Ya, a primera vista, impresión a paciente caquético. En el examen físico se observa conjuntivas pálidas, mucosas orales semihúmedas. En el cuello presencia de adenopatías de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, móviles de bordes regulares, no adheridas a planos profundos, ubicados en región cervical anterior. A la auscultación abdominal, ruidos hidroaéreos disminuidos, dolorosa a la palpación profunda a nivel del epigastrio. Muy bien, hasta ahí lo que he leído. ¿Algún concepto o algún razonamiento? ¿Qué elementos le llaman la atención? Me llama la atención las conjuntivas pálidas del paciente. Sabíamos Eso, que sí, sigue. puede ser por causa de una anemia también, podría tratarse. Exacto. Anemia, ¿por qué? Porque esta úlcera pudo haber sangrado un poco, ¿no? Ya, muy bien. También me llama la atención pues a nivel abdominal, pues que hay los ruidos aéreos están disminuidos y que también existe dolor cuando realizamos la palpación profunda. ¿Qué más le llama la atención de eso que está ahí? Pues también en este caso las adenopatías. La adenopatía, ¿no? Con todo esto, ¿qué puede pensar que sea? Vayamos armando, como decía mi profesora, el muñeco. Disfagia, progresiva, pérdida de peso, esta úlcera, no sabemos qué será esta úlcera, benigna, maligna. Esta adenopatía, paciente caquético, conjuntivas pálidas. ¿Qué puede pensar María José? Sin temor a equivocarse, estamos aquí aprendiendo, o sea, ¿qué diagnóstico puede de lo que hemos visto hasta ahora? Aquí estamos evaluando lo que hemos visto de software, aquí no estoy viendo nada más. Bueno, en este caso tal vez podría tratarse de una neoplasia porque... Eso es todo. Claro. La pérdida de peso es importante, también la disfagia. Exacto. Estamos ante una neoplasia. Muy bien, gracias María José. Anderson. Sí, quería añadir que, bueno, como ya mencionamos las características de que es una neoplasia y también dice que se encuentra ubicada en la región cervical anterior. Yo recuerdo que en la clase usted mencionó que cuando existían adenopatías a nivel cervical o supraclavicular podía tratarse de un cáncer de esófago. Muy bien. Ahora, vamos con usted mismo, que topó el cáncer de esófago. ¿Cómo se clasifica el cáncer de esófago histológicamente? Eso vimos la clase pasada. Histológicamente. ¿Nos recuerda? ¿Alguien que le ayude a Anderson? Era escamoso y... Exacto, ¿y? No me acuerdo del otro. Adenocarcinoma. Escamoso y adenocarcinoma. ¿Alguien me puede mencionar, gracias Anderson, alguien me puede mencionar los factores de riesgo para el cáncer esofágico? Para cualquiera de los dos, podemos mezclarlos una sola, no que me dividan. Dígame, Yulady, ¿es? Yulady, sí. Sí,
Ya, podría ser bueno, los factores de riesgo eran el tabaco, la radioterapia, esos eran los más comunes. Ya. ¿Alguien sabe algunos otros más? Dígame, Ronald. ¿Ronald es? Sí. Sí, bueno, aquí mencionaba que el paciente tenía antecedentes de haber sido fumador y también que consumía alcohol. Y estos eran también factores de riesgos importantes para el desarrollo de cáncer de esófago. Muy bien. ¿Alguien sabe otros más? Gracias, Ronald. ¿Alguien más? Victoria. Sí, Doc, otros factores de riesgo también eran el EDGE, que era sobre todo un factor de riesgo del adenocarcinoma. También en el cáncer de epidermoide estaba la esofagitis crónica y la atrofia y también la displasia. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con el caso clínico. ¿Nos puede ayudar, Victoria, siguiendo en la lectura? Bueno, aquí rapidito, anemia. Hemoglobina de 11, hematocrit 35. Lo demás, normal. ¿Sí? A ver, aquí en el EKG, una bradicardia inusual leve. En el RX de tórax, cirugía cardíaca en límites normales, áreas de fibrosis pulmonar para iliar derecha, opacidad algodonosas parailiares y paracardíacas derechas, engrosamiento del retículo intersticial suprailiar izquierdo asociado a opacidades algodonosas y ángulo costofrénicos libres. Sí, aparentemente el paciente fue fumador, supongo yo, y hay cesáreas, ¿no? Esto es lo de la endoscopía digestiva alta. ¿Alguien me puede ayudar? Victoria, ¿me puede ayudar a leer, por favor, esa endoscopía? Esófago, mucosa rosada, luz amplia, movilidad conservada a los 24 centímetros. Se observa estenosis de más del 90% de la luz con restos alimentarios que impide el paso. Se procede de desobstruir empujando el resto alimentario al estómago. Se logra llegar hasta los 27 centímetros. Por persistencia de estenosis no se logra avanzar. De 24 a 27 centímetros, área ulcerativa y estenosis, las mismas que se biopsia, y de estenosis de tercio medio del esófago. Diagnóstico, neoplasia de esófago. Muy bien. ¿Recuerdan que en un principio mencionaba que se había hecho una endoscopía y que tenía una úlcera en la parte superior? Al realizar nosotros mismos la endoscopía en el hospital, hemos evidenciado que no era ahí, que era en la parte distal. Entonces, ¿qué observamos? Este es el esófago distal. Por aquí más o menos debería estar la unión esófago-gástrico o la línea Z. La línea Z es una línea es como una línea que demarca la mucosa del esófago y del estómago, ¿no? Y miren, hay una neoplasia ahí. Una neoplasia que está obstruyendo gran parte de la luz. Pues los alimentos se retienen, ¿sí? Es en el extremo distal. Aquí podemos ya observar la neoplasia una vez que ya nos hemos acercado a esa parte distal y hemos en algo llegado hasta donde nos permitía llegar el equipo de endoscopía. Vemos una mucosa eritematosa con bordes elevados. El término menciona melonante, feriable, de tercio medio hasta distal y biopsiamos, ¿no? Bueno, esto ya hablamos. Su paciente, los principales problemas fue el dolor torácico, la pérdida de peso. Bueno, hay un error ahí de tipeo, disfagia progresiva y la úlcera esofágica, ¿no? La disfagia que hemos hablado, dificultad para iniciar la devolución, cesación de obstáculo al paso de los alimentos y puede ser para sólidos, semisólidos o líquidos. Así puede ir progresando, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la topografía, cómo se clasifica la disfagia, orofaringe esofágica, curso intermitente y progresivo y la causa orgánico-funcional. Bueno, eso es un poco de las características de cada uno de los tipos de disfagia que ya hemos hablado. Las causas de disfagia esofágica, orgánicas y funcionales, y dentro de las orgánicas, estamos hablando del cáncer de esófago, ¿no?
Este es un algoritmo de cómo debemos actuar mediante una disfagia que ya hemos hablado, que básicamente va a ser en un principio el tránsito varietado de esófago y luego posteriormente podemos aplicar o realizar una endoscopia digestiva alta para descartar la presencia de lesión orgánica, ¿no? En los exámenes complementarios que utilizamos en el paciente, en un principio, utilizábamos un esofagograma, ¿sí? Ahora, se observaba un buen paso de contraste, pero en la zona de estenosis ya el contraste ya se pasaba solo una mínima cantidad, ¿sí? Y obviamente superior a la superior al estrechamiento hay una dilatación supraestenótica en el tercio superior del esófago. ¿Cómo podemos observar aquí? Miren, aquí a este nivel, en esta imagen, el contraste pasa muy bien, pero aquí ya hay como especie de emborramiento. El contraste no pasa bien, ¿sí? Entonces, a este nivel está la estenosis producto del tumor y hay una ligera dilatación del esófago, ¿no? Acá, esto es una visión anteroposterior, es una ubicación lateral. Miren cómo podemos observar que el contraste a este nivel ya no pasa. Entonces hay una dilatación del esófago, ¿sí? Aquí igual, miren, pasa, o sea, hasta este nivel llega, pero de ahí ya está dilatado el esófago, hay una dilatación supraestenótica. Acá igual, ¿sí? Y acá igual, una gran dilatación. Entonces, verán, este esofagograma el paciente lo trae y cuando lo vemos, o sea, vemos que hay una dilatación del esófago. Recuerden cuando estudiábamos disfagia, el esofagograma era el primer examen que se puede pedir y obviamente antes de la endoscopía, ¿no? El paciente también se le realizó una tomografía en la cual, miren, ya hay presencia de ganglios pararetrotraqueales y en la vena aortopulmonar, sí, de 0,7 a 2,3 milímetros. Hay conglomerado ganglionar subcarinal. En la contrastada, en cambio, en la tomografía contrastada hay ganglios con realce heterogéneo con áreas hipodensas que sugieren necrosis a considerar metástasis, ¿no? Entonces, a este nivel ya estamos ante un cáncer avanzado, y hay metástasis, ¿no? En la tomografía de abdomen y pelvis simple contrastada, no encontramos mayor novedades, no, nada de metástasis, ¿no? Los resultados de la biopsia. Un carcinoma escamoso poco diferenciado, infiltrante, con ulceración. Muy bien. Entonces, al hablar, en resumen, tenemos una disfagia esofágica de causa orgánica, que es el tumor en tercio medio del esófago, ¿no? Muy bien, ¿qué se hizo con el paciente? Con el paciente, no sé si vieron, si se ubican que hubo esta estenosis donde dificultaba el paso de los alimentos, ¿no? Se procedió al paciente a realizarle una dilatación con balón, ¿sí? Y luego le pusimos una prótesis, ¿sí? Una prótesis autoexpandible metálica. Miren, en fluoroscopía, en radiología, aquí se ve un poco la prótesis, ¿no? Como una malla, no sé si se puede evidenciar. ¿Para qué pusimos la prótesis? Simplemente como algo paliativo para mejorar la disfagia, o sea, bueno, sería para aliviar la disfagia, para que el paciente se pueda alimentar, ya que con esta estenosis no pasaba ningún alimento a la cavidad gástrica, ¿no? Luego, posteriormente se le realizó una quimio y radioterapia con el objetivo que el tamaño del tumor vaya a reducirse de tamaño. Pero debido a toda ya la metástasis y al estratificar, estábamos ante un cáncer avanzado, ¿no? Era muy complejo realizar a esa altura una cefaloctomía con miras curativas, ¿no? Muy bien.
Ahora sí, vamos a ir al cáncer de esófago. ¿Se entendió el caso? ¿Sí? Sí, Este caso lo hago ¿para qué? Para reforzar disfagia, para que vean que los exámenes que se piden sí tienen una razón de ser, y justo antes de llegar a lo que es ya los signos y síntomas, ¿no? Muy bien. En cuanto a la presentación, clínica, tenemos del cáncer de esófago la disfagia progresiva primero para sólidos y luego para líquidos, ¿no? Asimismo, síntomas de repercusión general como pérdida de peso, anorexia, anemia, astenia, y otros como la odinofagia, la regurgitación, cialorrea, dolor, tos, hematemesis, porque miren, son lesiones que pueden sangrar un poco, ¿no? Son friables. Podemos encontrar un tipo de sangrado digestivo, ¿no? Y la litosis, pero básicamente disfagia progresiva en un principio para sólidos y luego para líquidos. El examen físico por lo general es poco específico. Hay que tomar en cuenta que el cáncer de esófago en estadios iniciales, ningún síntoma. Ya cuando el paciente presenta síntomas es porque ya hay un cáncer avanzado, como veíamos en el caso clínico. Una estenosis que dificulta el paso de los alimentos y obviamente con la pérdida de peso. Como hay esta estenosis en determinados pacientes y como parte del síndrome tumoral, va a haber desnutrición, pérdida de peso, ¿no? Como veíamos en el caso clínico, presencia de adenopatías, particularmente en la fosa supraclavicular izquierda o el denominado ganglio de Virchow. También podemos observar en algunos pacientes hepatomegalia, derrame pleural. Todos estos últimos indicadores ya de la presencia de metástasis, es decir, estamos ante una neoplasia ya de carácter avanzado. Ahora, hablemos del diagnóstico y de la estratificación. Básicamente, para realizar el diagnóstico de elección, en este caso, la endoscopia digestiva alta con la biopsia, ¿sí? Ya que con la biopsia va a ser, nos va a permitir catalogar qué tipo histológico es, ¿no? Ahora, en determinadas circunstancias, cuando no está muy claro qué tipo de lesión es, ojo, un cáncer de esófago puede ser una simple úlcera, como en la primera gráfica que vemos a la izquierda. Puede ser una simple úlcera, un cáncer de esófago. Entonces, cuando tenemos dudas, podemos realizar una endoscopía junto con técnicas de cromoendoscopía. Recuerden que la cromoendoscopía eran las tinciones que utilizábamos en el tejido para observar dónde no hay mucha captación, para poder realizar biopsias dirigidas de las lesiones que que nosotros pensamos que sean malignas, ¿no? También se pueden practicar técnicas de NBI. Las técnicas de NBI son grados que se le pone a las imágenes en endoscopía para ver los distintos tipos de coloración, ¿sí? Y se debe tomar, obviamente, de 6 a 8 biopsias, tanto de las áreas necróticas como no necróticas, que pueden de esa manera aumentar la precisión diagnóstica en un 96%. Ahora, el esofagograma con bario, como en toda disfagia, es un examen válido inicial si no tenemos endoscopía. Y el esofagograma asimismo nos va a permitir determinar la extensión local de la lesión. No solamente vamos a ver esta gran dilatación supraestenótica que puede producir la lesión, sino que vamos a ver, a ver, déjenme, tengo aquí una imagen, no, el caso clínico. Eso que también nos va a permitir observar aquí, nos va a permitir observar la extensión de la lesión. Miren, por ejemplo, aquí, ¿sí? Hay un defecto de represión en el esófago medio y una estenosis una estenosis en el extremo distal, ¿sí? Miren, aquí a este nivel se puede observar que no hay un adecuado viaje del contraste, ¿no? Con una dilatación supraestenótica. Acá igual podemos ver cómo hay la presencia de un tumor a este nivel. Hay una dilatación supraestenótica y el contraste no pasa adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir el esofagograma? También nos permite estudiar la dimensión, la extensión de la lesión tumoral, ¿sí? Bueno, hablemos un poco de la estratificación. Ojo, la estratificación la hacen los oncólogos, ¿no es cierto?
pedimos el laboratorio general para evidenciar los parámetros nutricionales. La ecoendoscopía. ¿Qué es la ecoendoscopía? La ecoendoscopía es una endoscopía en la cual en el extremo del endoscopio se ubica un transductor como de un ecógrafo. Entonces, vamos pasando el equipo de endoscopía y a la punta hay como un transductor, ¿sí? En el esófago, y va a permitir estudiar alrededor las capas de la pared esofágica. Esa es la ecoendoscopía. No sé si me hice entender. Imaginémonos un equipo de endoscopía y en la punta hay un transductor de ecografía. Entonces, estamos ingresando por este tubo, ¿sí? Y esta punta va a tener ese transductor y vamos a permitir estudiar toda la pared, todas las capas, como podemos ver en la imagen, ¿sí? Podemos ver si los tumores infiltran la mucosa, la submucosa, o si puede llegar hacia alguna capa ya muscular. Como podemos ver en las imágenes, miren. En la gráfica A, el tumor afecta la mucosa, ¿sí? En la gráfica B, en cambio, ya el tumor afecta lo que es la mayor parte de capas, pueden llegar hasta la muscular, ¿sí? Ya en la gráfica C, en cambio, ya se observa que hay una infiltración ya hacia la pared del fundus gástrico, ¿sí? Hacia la serosa del tumor. Para eso nos sirve la ecoendoscopía, ¿sí? Ahora, la ecoendoscopía va a medir el estadio T y N de los tumores, ¿no? El estadio T va a permitir determinar con una precisión diagnóstica del 90% de lesiones superficiales o estenosis franqueables. Y el estadio N, una precisión diagnóstica de un 80%, ¿sí? Que se incrementa el diagnóstico si es que se realiza algún tipo de punción con aspiración con aguja fina, ¿no? La tomografía de tórax, abdomen con contraste oral intravenoso nos permite el estudio de todas esas lesiones, ¿no? ¿Sí? Como podemos observar en la imagen B, ¿sí? Un corte axial, se puede observar en una pequeña lesión polipoidea de crecimiento endoluminal, ¿sí? En la gráfica C, en cambio, podemos ver cómo se muestra un tumor en el tercio inferior del esófago que puede infiltrar a otros órganos, ¿no? Entonces, la tomografía nos ayuda a evidenciar si está infiltrado también el tumor o si hay metástasis, ¿sí? Igual que podemos observar la luz del esófago de manera normal y aquí alrededor ya un crecimiento de un tumor que va infiltrando, comprometiendo lo que es la pared en sí. La estratificación también se puede utilizar la tomografía con emisión de positones, ¿no? Nos sirve para detectar sobre todo el estadio M en el tumor. El tránsito de yodo nos sirve para descartar la presencia de fístulas esofagobronquiales. Estos tumores, dependiendo si son de localización superior o proximal, pueden dar lugar a la formación de fístulas, ¿no? También como parte de la estratificación se puede realizar laparoscopía, toracoscopía, básicamente para el estudio de ganglios o de la masa en sí. Y la broncoscopía está recomendado en aquellas lesiones tumorales que se encuentran a nivel superior, ¿no? Por encima de la cavidad traqueal. Se puede realizar también broncoscopía. Y obviamente, la broncoscopía también nos va a permitir tomar muestras biopsias para poder estudiar las lesiones tumorales, ¿no? En cuanto a siguiendo hablando de la estratificación, podemos pedir marcadores tumorales, pero los marcadores tumorales tienen una baja sensibilidad y especificidad para el cribado, para el diagnóstico precoz. En marcadores como el antígeno casino embrionario, el CA19-9, el CA125, ¿no? Pero la sensibilidad de ellos aumentan cuando los pacientes se hayan sometido a una quimio, radioterapia o cirugía como
como estrategia terapéutica, ¿no? Ahora, para lesiones tempranas que están afectando solo a la mucosa, se puede aplicar la resección mucosa endoscópica. Recuerden, cuando estudiábamos el esófago de Barrett, podemos utilizar esta técnica como algo terapéutico precoz, ¿no? Bueno, la clasificación TNM que lo utilizan los oncólogos para la estratificación, ¿sí? Si los tumores invaden cada una de las capas cómo van invadiendo cada una de las capas de la pared del esófago, si hay presencia o no de ganglios o de metástasis, ¿sí? Bueno, esto más utilizan lo que son los compañeros de oncología. El pronóstico de cáncer o la sobrevida a los 5 años es en el cáncer localizado del 34%. Cuando hay ya un tumor localmente avanzado, ya disminuye drásticamente la sobrevida a los 5 años en un 17%, y la metástasis a distancia con una sobrevida a los 5 años de 2.8%, ¿no? Hablemos del tratamiento del cáncer de esófago. Hay dos modalidades: el tratamiento del cáncer localizado o el tratamiento del cáncer ya avanzado, ¿sí? Por lo general, en el tratamiento del cáncer localizado en estadios que todavía podemos operar, sí, podemos aplicar una resección quirúrgica, sobre todo en tumores en estadios iniciales, ¿sí? Se puede aplicar una encefalectomía total o subtotal con linfadenectomía y se puede realizar también una reconstrucción del tránsito mediante una gastroplastía o una coloplastia. ¿Qué significa eso? Se extrae la parte del tumor y se puede aquí colocar en cambio una parte del intestino, ¿sí? Se puede hacer como un puente para reemplazar en la parte donde estuvo alojado el esófago con el tumor, ¿no? La mucosectomía, como también lo estábamos mencionando, especialmente para aquellos tumores o carcinoma escamoso bien o moderadamente diferenciado, limitado solo a la lámina propia, con ausencia de invasión venosa o linfática, ¿no? Es igual la mucosectomía se la puede aplicar igual como hablábamos en el esófago de Barrett. Infiltramos la mucosa, la elevamos, podemos hacer un corte o podemos con una asa de diaterma abrazarla y hacer el corte. O con un bisturí, podemos ir, un electrobisturí, podemos ir cortando toda la capa mucosa, ¿no? Y al final queda como se ve en la gráfica, queda como una úlcera donde estuvo la capa mucosa, ¿no? Todo esto obviamente para lesiones que están limitadas en la lámina propia y en las cuales que no exista ya metástasis, ¿no? La radioterapia es una alternativa para el cáncer de esófago localizado, así como alternativa al tratamiento quirúrgico, sobre todo en aquellos pacientes con carcinoma escamoso, ¿no? Ahora, también existen tratamientos para el cáncer avanzado. Entre ellos tenemos la braquiterapia, que consiste en la introducción de agentes radioactivos, ¿no? Que de alguna manera, o sea, el paciente los va a tragar y de alguna manera va a provocar que el tumor disminuya de tamaño. Básicamente la braquiterapia se realiza con fines paliativos, ¿sí? En aquellos pacientes en los cuales hay metástasis y el tumor está localmente avanzado, ¿no? También se puede aplicar quimioterapia, radioterapia, sobre todo en aquellos pacientes con adenocarcinoma, ¿no? Ahora, hablamos del tratamiento en el cáncer de esófago, pero de los síntomas, ¿sí? Cuando exista disfagia y obstrucción, la cirugía con fines paliativos se la puede aplicar, ¿sí? Para mejorar en este caso, ¿qué sería la disfagia, no? La quimioterapia también se la puede aplicar para mejorar o para reducir el tamaño del tumor y para esta manera mejorar o aliviar la disfagia sería, ¿no? Otras alternativas, en el caso del cáncer de esófago, está la dilatación con balones,
Recuerden en el caso clínico esa lesión estenótica que se podría observar en el esófago medio. La ablación con láser también se puede aplicar, y la colocación de prótesis esofágicas. Miren, recuerden cómo en el caso clínico cómo se veía la malla, así se la ve endoscópicamente. Y aquí también tenemos una imagen de fluoroscopía de lo mismo. Se coloca una malla. Bueno, en primer lugar hay que dilatar esta estenosis para que se pueda crear un camino, para que se pueda crear una abertura en esta estenosis por neoplasia. Luego de realizar esta dilatación, colocamos una prótesis, en este caso metálica. ¿Sí? Esa prótesis en los pacientes ya va a permanecer de por vida ahí. La prótesis, ¿para qué nos ayuda? Para crear un camino, para aliviar la disfagia, para que los alimentos pasen y el paciente se pueda alimentar de una manera correcta, ¿no? También se puede aplicar estas prótesis metálicas autoexpandibles cuando existe alguna fístula traqueoesofágica, la cual tiene muy buenos resultados. Estas fístulas se pueden producir como complicaciones de los tumores. Y esas prótesis recubiertas nos ayudan a resolver esas complicaciones, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿De cáncer de esófago? ¿Sí vamos entendiendo? Sí, doctor, está claro. Está clarísimo. Entonces, para tomar una prueba ahora. Una pregunta. Díganme. En los pacientes que les ponen, por ejemplo, las prótesis o que les hacen la esofagectomía, pongamos que pues también extraen el esfínter esofágico inferior. En el caso de poner las prótesis, pues se mantiene siempre dilatado. Entonces no hay riesgo de que estos pacientes pues desarrollen reflujo gastroesofágico. O la prótesis sí se puede contraer. Está con el micrófono apagado. Perdón. Sí se puede desarrollar un reflujo. ¿Pero qué prefiere usted? ¿Aliviar la disfagia o aguantar su reflujo? Es por una parte se alivia la disfagia, el paciente se alimenta, pero el reflujo ya como quiera lo toleramos. Utilizamos antiácidos con todo, que el paciente coma poco, menos, no llene el estómago. Cuénteme, ahora me preguntan. No, eso le voy a decir, entonces es que también en conjunto se les da una terapia pues con antiácidos que reduzcan la producción de ácido clorhídrico. Claro. Aquí, María José, el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente. Ya el reflujo, hasta nosotros tenemos reflujo, como quiera lo sabemos sobrellevar, pero aquí es mejorar la calidad de vida, que esos últimos 5 años sean los mejores que el paciente tenga, que coma, se alimente y no baje de peso. Porque el paciente del caso clínico comía y vomitaba, por la estenosis, ¿sí? Ese es el objetivo. Y sí, puede causar reflujo la prótesis, puede causar. Ya. Gracias, doctor. No se preocupe. ¿Otra pregunta? Con confianza. Muy bien, vamos a ver rápidamente abuelo de pájaro. Helicobacter pylori, ¿sí? Yo sé que están cansados, pero hagamos un esfuercito, ¿sí? Y además, sí se ve la presentación, ¿no? Sí, doctor, sí se observa. Sí, doctor. Ya. Y además, los que querían salir, no podían salir, está lloviendo. Recién me pasaron la imagen de la pileta, está llueve también ahí. Solo los carros están parqueados, solo que estén metidos en los carros ahí las personas. Puede ser. El Helicobacter pylori. ¿Alguien sabe de esta bacteria, de este bicho, dónde vive, cómo se transmite? Algo. ¿Alguien sabe algo de esto? Yo, Dígame, Joana, ¿qué sabe del Helicobacter? ¿Qué bueno, escuchaba? primero,
he escuchado que, por ejemplo, el Helicobacter pylori aquí en Ecuador es una bacteria que casi todos la tenemos debido a las condiciones del país. También que a partir de los 5 años ya la podemos adquirir, que el principal reservorio es el humano y por eso se contagia. También en cuanto al tratamiento, que se le da tratamiento con un beta-lactámico, también un omeprazol y con un macrólido. También en cuanto a su método diagnóstico, que el mejor método diagnóstico es la biopsia, porque luego se hace una tinción. Y también escuché de uno, no sé si, he escuchado sobre uno del aliento, algo así, porque decía que la bacteria lo que hace es producir ureasa. Entonces esta iba a actuar algo con el CO2 y iba a vérselo en el aliento. Eso. Muy bien, muy bien. Muy buenos conocimientos. ¿Qué es la bacteria? Produce ureasa. Esta ureasa producida por la bacteria hace que la urea forme amonio o amoníaco y CO2. Y este CO2 es aspirado y es detectado. El amonio o el amoníaco que produce ayuda a la bacteria a sobrevivir en el ambiente ácido de la mucosa. Crea un ambiente alcalino para que pueda desarrollarse y adherirse al epitelio gástrico. Me he adelantado un poquito ahí. Bueno, la microbiología, hablemos de la microbiología de una manera rápida de esta bacteria. Es una bacteria gran negativa de forma espiral, microaerofílica, ¿no? Que mide de 3.5 micros de longitud a 0.5 micros de ancho. La gran capacidad de esta bacteria para movilizarse por los flagelos. Esa es una característica que le hace única, ¿no? Entonces, con esos flagelos se puede desplazar por toda la capa de moco. Es una capa de moco, ¿no? Ese es el epitelio gástrico, ¿ya? Ahora, hablando ligeramente de la biología molecular de la bacteria, tiene una región específica genómica, ¿no? Que contiene la isla de patogenicidad denominada CAP-A y PIC-B, pero la CAP-A es la principal que se encuentra en este genoma y que va a producir todo el daño celular, ¿no? También tiene como cepa bacteriana, aparte del CAP-A, la citosina vaculizante, ¿sí? De tipo A, ¿sí? La cual causa este último daño tisular en vitro y en vivo a nivel gástrico, ¿sí? Por lo general, todos los Helicobacter pylori tienen este tipo de cepa bacteriana, ¿no? Y el CAP-A, que va a ser el principal causante de úlcera gástrica y de cáncer. Ojo, el Helicobacter pylori está catalogado por la OMS como un causante de cáncer gástrico. Ahora me van a preguntar, después de qué tiempo, si todos los pacientes con Helicobacter van a producir cáncer. No, porque como decía su compañera, el Helicobacter pylori está en la mayor parte de pacientes. Si entonces todos tuviéramos cáncer, para que se desarrolle un tumor hay que, o sea, son muchos factores ambientales, factores hereditarios, etcétera, ¿no? Pero sí, el Helicobacter puede causar cáncer, ¿sí? Cáncer gástrico. Entonces, ambas cepas bacterianas causan inflamación tisular y una intensa producción de citocinas, ¿sí? En este genoma, ¿sí? Existe una región 5' y 3', y en una de ellas, sobre todo en la 5', se encuentran estas proteínas, esta proteína codificada por el gen A asociado a la citosina o denominada CAP-A, ¿sí? Ahí se encuentran los motivos epilla, que es parte es parte del extremo 5' de la estructura genómica de la bacteria. En esos motivos epilla son los causantes básicamente del cáncer gástrico. Entonces, en el genoma de la bacteria hay cepas que causan daño tisular, causan úlcera, pueden causar primero gastritis, úlcera y cáncer gástrico en esta región.
Muy bien. ¿Se entiende así de manera muy rápida la biología molecular de la bacteria? Estamos ahí, ¿verdad? Es solo para que tengan una idea. Esto no lo sé tomar en el examen. Esto sí, la adaptación gástrica, la ureasa, la motilidad y la capacidad de adherirse el Helicobacter pylori al epitelio gástrico le permiten sobrevivir y proliferar. Como decía su compañera, la ureasa se produce en la bacteria. Esta hidroliza la urea, ¿sí? La hidroliza para formar dióxido de carbono y amoníaco. Este último neutraliza el ácido gástrico. Entonces le permite de esta manera al Helicobacter sobrevivir en este medio hostil del ácido que existe en el estómago, ¿no? Y obviamente sus flagelos, su capacidad de movilizarse, una característica adicional, ¿no? Ahora, el Helicobacter cuando llega ya se desplaza por toda esta capa de moco y llega al epitelio gástrico, tiene receptores específicos para poder adherirse al epitelio gástrico, ¿no? Receptores como por ejemplo, ¿dónde tengo esto? Más acá. Estos. Tiene receptores como los antígenos de Lewis, ¿sí? Tiene estos receptores tipo BABA o BAA, los cuales le van a permitir, o receptores externos o receptores en la membrana externa, los cuales le van a permitir que el Helicobacter se adhiera de manera firme y segura al epitelio gástrico, ¿sí? En esta gráfica, ¿qué podemos observar? Vamos a observar la ureasa que tiene el Helicobacter, toda la estructura en sí de esta bacteria gram negativa, las proteínas, los polisacáridos, ¿no? Las endotoxinas, etcétera, ¿no? Y tiene este sistema de secreción tipo 4 que va a ser como un anclaje, que va a permitir, aparte de adherirse, va a crear como un puente para que se produzca una reacción inflamatoria a gran escala, ¿no? Que es el principal objetivo del Helicobacter al adherirse al epitelio. ¿Qué vemos en esta gráfica? Cómo el Helicobacter, gracias a sus cilios, sus flagelos, se desplaza por la capa de moco, se adhiere, ¿sí? La ureasa del Helicobacter transforma la urea en dióxido de carbono y amonio, ¿sí? Y se va a perpetuar la infección. ¿Qué va a producir en el epitelio ya el Helicobacter? En sí, el Helicobacter produce una inducción a la respuesta inflamatoria de la mucosa. Esta respuesta inflamatoria a este nivel es persistente, dada por la activación e infiltración de células mononucleares y neutrófilos, así como sus productos, ¿sí? En la mucosa infectada. Además, va a existir la estimulación de la transcripción y síntesis de varias citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, 2, 6, 8, el factor de necrosis tumoral, entre otras, ¿no? En definitiva, se va a perpetuar la reacción inflamatoria, ¿no? Hablemos un poco de la epidemiología. Como lo mencionó ustedes mismos, ¿no? En primer lugar, la principal vía de contagio va a ser fecal-oral. También existe otra vía que es la oral u oral, o de persona a persona. Pero la principal y la que más frecuente se da es la fecal-oral. La oral u oral de persona a persona es un poco escasa, es muy difícil, pero se puede dar, ¿sí? Entonces, como es una transmisión fecal-oral, se va a dar básicamente en países o regiones donde las condiciones sanitarias no son las adecuadas, en las cuales no hay un adecuado sistema de alcantarillado, servicios básicos, agua potable tratada, etc. Entonces va a ser una patología que se presente más en países en vías de desarrollo y en cuanto a la edad, más en niños comparado con los adultos.
Sobre todo los niños afectados están en una edad comprendida menor a los 10 años, ¿sí? Y puede alcanzar un pico máximo, dependiendo de la región, hasta un 80% en adultos, ¿no? Entonces, el riesgo para contraer el Helicobacter pylori está dado por las condiciones socioeconómicas y por el estatus de vida que llevan los pacientes, ¿sí? Como está como segundo medio de contagio, oral u oral, entonces factores de densidad de la vivienda, el hacinamiento, compartir con muchos miembros de la familia una habitación, puede ser una vía de transmisión por vía oral, ¿no? La transmisión, como lo hemos mencionado, fecal, oral, el principal reservorio es el hombre. También existe el Helicobacter en determinados animales como gatos, ovejas, primates, etc. No se encuentra muy diseminado, pero está ahí. Se puede cultivar en los residuos de los vómitos, aerosoles de los mismos, en esas diarreicas, ¿sí? Puede contaminar el agua, que esta última puede servir como una fuente ambiental para las bacterias. Es decir, el Helicobacter en medio acuoso va muy bien. En cuanto al contacto o a la transmisión oral-oral, se ha identificado organismos en la placa dental, pero la prevalencia puede ser un poco baja, ¿no? Por eso es que los dentistas, los cuales están con mucho más exposición laboral, en los cuales se ha analizado la placa dental, no tienen o no es muy frecuente encontrar el Helicobacter en este grupo de pacientes profesionales, ¿no? Bueno, en resumen, al hablar de la susceptibilidad hereditaria, ¿sí? Puede existir una transmisión hereditaria. Es muy baja, pero puede existir, especialmente en aquellos pacientes niños a edades tempranas pueden de alguna manera tener una susceptibilidad hereditaria a la infección por el Helicobacter pylori. Esto no está muy demostrado, pero en estudios se puede evidenciar que el genoma puede contribuir, ¿no? El genoma del Helicobacter, ¿no? Hablemos de un tema interesante, la reinfección. Es decir, aquellos pacientes que se contagiaron, tomaron el tratamiento erradicador y desapareció este microorganismo. En los libros nos menciona que la reinfección puede ser inusual o puede ser rara, pero todo depende de la cepa bacteriana que está presente. Recuerdan lo que hablábamos en un principio, ¿sí? En nuestro país, en la ciudad de Loja, los pacientes se erradican el Helicobacter pylori, pero pueden volver a contagiarse. Esa es la realidad. Pueden volver a contagiarse. No es que se erradicó la bacteria y yo ya nunca más, no. Si consumimos agua, alimentos que no son procesados adecuadamente, puede existir un nuevo contagio, ¿no? Eso les quiero decir en esa diapositiva. Bueno, al hablar de la fisiopatología ya mencionamos todo lo que interviene. La ureasa, que es producida por el Helicobacter, ¿no? Aparte de transformar la urea en CO2 se me fue, y amonio. También puede estimular la quimiotaxis para que se dirijan más monocitos, neutrófilos, células inflamatorias hacia donde está la lesión y perpetuar más esta reacción inflamatoria, ¿no? Como lo mencionamos, la estructura de la bacteria puede tener proteínas que ayuden a la expresión de la ureasa, los antígenos del Lewis que permiten una adecuada adhesión de la bacteria al epitelio, la proteína asociada a la citotoxina CAP-A, la citotoxina vacuolizante, ¿no? La cual es capaz de formar canales a nivel epitelial para que se siga perpetuando el daño en el epitelio.
La isla de patogenicidad de CAP, ¿no? También participa o amplifica la capacidad infecciosa de la bacteria. Y adhesinas y proteínas que nos sirven para la adhesión del Helicobacter hacia el epitelio, ¿no? Y los flagelos que le dan una gran capacidad de motilidad. Ahora, hemos hablado factores bacterianos con las cepas, ¿no? Factores del hospedador, posible genética para la transmisión del Helicobacter pylori, ¿no? Dado por el genoma de la bacteria, ¿no? Lo que hemos hablado, los factores bacterianos patógenos de colonización. El Helicobacter tiene sus moléculas de adhesión, la ureasa que transforma la urea en dióxido de carbono y amonio, y los factores citotóxicos, ¿no? La respuesta inflamatoria que ya hemos hablado, que produce una gran secreción de situaciones proinflamatorias, las que ya he mencionado, y la respuesta linfoide B local y sistémica, una característica del Helicobacter. Si hay esto, ¿qué se puede producir? El Helicobacter puede producir el linfoma tipo mal gástrico, ¿sí? Por la presencia de estas células linfoides tipo B que normalmente no están presentes en el epitelio del estómago. Entonces, el Helicobacter puede producir este linfoma mal gástrico, ¿no? Muy bien. Histológicamente, al microscopio, ¿qué observamos que ha realizado o hace el Helicobacter? Puede provocar una gastritis crónica activa o una gastritis crónica atrófica multifocal. En la primera, un infiltrado inflamatorio crónico de linfocitos, plasmocitos, de predominio antral, un infiltrado inflamatorio por células mononucleares, ¿sí? En la gastritis crónica atrófica multifocal puede provocar atrofia glandular, la metaplasia de tipo intestinal con vellosidades, células con rhabdita en cepillo y células de panel. Eso provoca el Helicobacter. Entonces, ¿qué produce el Helicobacter? Gastritis crónica atrófica. Puede provocar úlcera gástrica, puede provocar cáncer gástrico, puede provocar linfoma mal asociado a las mucosas. Otra función del Helicobacter es inhibir de manera directa la actividad de la bomba de protones hidrógeno potasio TPase de las células parietales. Mecanismo producido por esta bacteriana CAP-A. Entonces, el Helicobacter suprime la producción de ácido por las células parietales. Hablemos del cuadro clínico. Por lo general, el Helicobacter no causa síntomas, ¿sí? Nosotros podemos estar contagiados por la bacteria y el diagnóstico se hace por algún examen de esos que se hizo de sangre, por cualquier otro motivo, ¿no? Cuando hay síntomas, los síntomas asociados a una gastritis crónica o síntomas de úlcera péptica o sus complicaciones o la presencia de una neoplasia gástrica. Pero por lo general, el Helicobacter no produce síntomas. Ahora, vamos a hablar a quienes hacemos las pruebas para diagnosticar el Helicobacter. Hay pruebas endoscópicas y no endoscópicas. Eso para iniciar. ¿Cuáles son las indicaciones para enviar esas pruebas? Pacientes con úlcera gástrica duodenal activa, pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal activa, sin tratamiento previo del Helicobacter, linfoma mal tipo gástrico, resección endoscópica de un carcinoma precoz o dispepsia no estudiada, ¿no? Indicaciones discutidas: la dispepsia funcional, el uso crónico de AINES o IDBP, la anemia por deficiencia de hierro o púrpura trombocitopenia idiopática no explicadas, o un familiar de primer grado con cáncer gástrico. Antes de realizar cualquier prueba para diagnosticar el Helicobacter, sea endoscópica o no, se aconseja a los pacientes que suspendan la terapia con inhibidor de la bomba de protones, por lo menos 1 o 2 semanas. Y si es posible, 4 semanas después de haber culminado el tratamiento con antibióticos y con bismuto, ¿sí? En esas circunstancias hay que pedir a los pacientes que suspendan los medicamentos en este tiempo antes de realizar las pruebas. ¿Para qué? Para tener una muy buen diagnóstico, ¿no? Lo que les decía, existen pruebas endoscópicas y no endoscópicas. De las endoscópicas, obviamente,
Todos a base de la biopsia, ¿no? Histología, prueba de ureasa rápida, cultivo y PCR. Esto mediante la biopsia. Pruebas no endoscópicas, serología, muestras de sangre, ¿no? IgG, quali y cuantitativa, la prueba de aliento de la ureasa marcada con carbono 13 y 14, y la prueba de antígenos en heces, ¿no? Hablemos de cada una de las pruebas. Las pruebas endoscópicas, con la biopsia, ¿sí? Tenemos la prueba de biopsia de ureasa, ¿sí? Como sabemos, aquí hay un medio con urea, ¿sí? En esta cajita. Viene la muestra y se coloca aquí. Si hay en ese tejido Helicobacter, es decir, si hay ureasa, se va a producir una reacción y se va a producir un cambio de coloración de este medio. La ureasa corta la urea para liberar amoníaco, produciendo un pH alcalino y un cambio de color resultante. ¿Entendemos ahí? ¿Estamos claros? Llega el tejido con ureasa que tiene Helicobacter, ¿no? En este medio donde hay urea y hay el cambio de coloración, porque la ureasa corta la urea para liberar el amoníaco, cambio de coloración. Los resultados que se pueden dar con esto, o sea, ¿en qué tiempo? 1 hora, 2 o máximo 24 horas. Esto básicamente no lo hacemos, por ejemplo, en el Hospital María Ignacio Monteros. Esto lo aprendí en el posgrado. Hacemos la biopsia, ponemos un medio y se cambiaba de coloración máximo en 1 hora. Se cambiaba de coloración. Histología, lo que hacemos en los hospitales. Al microscopio, con tinciones especiales como la de Yemsia o otras, podemos reconocer si existe o no el Helicobacter. También, como es una muestra histológica, es una biopsia, podemos detectar lesiones premalignas por el Helicobacter como gastritis atrófica, la metaplasia intestinal y la displasia. Entonces, de las dos, por lo que vemos, la histológica nos sirve bastante, porque no solo es cambio de coloración, a ver si hay o no hay Helicobacter, también nos permite estudiar las lesiones que se pueden producir ya en el estómago, ¿no? Sobre todo las lesiones premalignas. El cultivo bacteriano tiene alta sensibilidad, pero tiene baja sensibilidad, ya que el cultivo del Helicobacter es bien complejo en esas cajas Petri, ¿no? No se lo realiza de manera frecuente o sistemática. La técnica de PCR de las biopsias es un método sensible, pero en la práctica clínica, en la práctica diaria no se lo realiza. ¿Por qué? Porque son de altos costos, ¿no? Podemos hacer primero algo histológico antes de cualquier otra prueba más complicada y que represente costos elevados. Muy bien, vamos con las pruebas no endoscópicas, ¿sí? A ver, tenemos la prueba de aliento con urea. Aquí consumimos unas tabletas, unas cápsulas, no sé cómo les quieren llamar usted, con carbono 13, 14, ¿no? El carbono 13 no es radiactivo y el 14 es radiactivo, ¿no? Se administra por vía oral y el Helicobacter pylori libera el CO2 para que pueda ser detectado. Recuerden lo que decíamos. La ureasa producida por el Helicobacter descompone la urea, el amonio y el CO2 y es detectado en estas pruebas de aliento. Hay que soplar esas pruebas, ¿no? Para que se pueda detectar. Se realiza mediante la recogida del aliento basal y del aliento tras 20 minutos después de la administración oral de estas cápsulas de carbón, ¿sí? De carbón con urea, ¿verdad? Y tiene una sensibilidad y especificidad del 80, al 90 o al 100% respectivamente, ¿no? Bueno, en esta gráfica podemos observar más o menos cómo es la descomposición o cómo se da el test de ureasa, ¿no? Entonces, el paciente ingiere estas cápsulas de carbono con urea disueltas en agua, ¿sí? Luego las ureasas de las bacterias presentes en el estómago desdoblan la urea, amonio y dióxido de carbono,
¿sí? El amonio crea la nube que protege por lo general a las bacterias del medio ácido, ¿no? El CO2 pasa al torrente sanguíneo, llega a los pulmones y el paciente exhala este CO2, el cual se puede detectar en esas pruebas. Existen otras pruebas endoscópicas como el antígeno en heces, que también se puede utilizar, sobre todo en aquellos pacientes que han tomado ya la terapia erradicadora, ¿no? La prueba serológica en sangre también se puede aplicar mediante solamente la prueba ELISA y la detección de anticuerpos IgA y IgM, ¿no? Ahora, después de recibir el tratamiento erradicador, se recomienda que pasen 4 semanas para evidenciar si realmente se ha eliminado o no esta bacteria. Existen 3 mecanismos para verificar si se ha eliminado o no. La prueba de aliento con urea, la prueba de antígeno en heces y una endoscopía con nueva biopsia. De todas estas, vamos descartando cada una. La prueba de aliento, sí, muy bien. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, pero en cambio es un poco cara. El costo alrededor de $35 a $40. En cambio, de la prueba de antígenos tenemos muy buenos réditos y es mucho más económica. No sé, vale $6 o $8. Entonces, entre las dos, la más económica, ¿no? Las pruebas basadas en endoscopía. Se puede realizar una nueva endoscopía con biopsia para verificar si es eliminado, pero no. Pero imagínense volver a realizar una endoscopía. En algunos pacientes se realiza con sedación, todos los posibles efectos adversos de una sedación, todos los posibles efectos de una biopsia, todas las complicaciones. Entonces, no. Habiendo técnicas no invasivas, podemos dejar la endoscopía a un lado. Sí, pero la podemos hacer, pero habiendo algo menos invasivo como la prueba de aliento o el antígeno de heces, mejor inclinémonos por los dos primeros, ¿sí? Hasta ahí. ¿Preguntas? Está fácil, ¿no? Hacer un diagnóstico de Helicobacter. Digamos que ustedes estén en... Yo siempre me meto con el rural. Estén por ahí, Macará. No hay endoscopía, ¿no? Fácil, una prueba de heces fecales. Una prueba de heces fecales y le hicieron el diagnóstico. ¿Cómo tratamos? Alguien, aparte de la compañía que expuso, que participó, perdón, en escuchar esquemas de tratamiento, el típico esquema de tratamiento, ¿alguien ha escuchado? La triple terapia. Nadie ha escuchado. Muy bien. Vamos a quedar ahí. A ver, dígame, Victoria. Todos no. A ver, dígame. Yo de la triple terapia que he escuchado de la clásica era la de, se daba inhibidores de la bomba de protones. Muy bien. También se daba claritromicina y amoxicilina. Muy bien, esa es la típica triple terapia que nos ha enseñado toda la vida. Dígame. Yo había leído también que como que se había sustituido esta triple terapia por un inhibidor de bomba de protones y 3 otros medicamentos como el claritromicina, metronidazol y la amoxicilina. Y eso se hacía como en pacientes que no tengan como alergia a la penicilina. Pero también había otro tratamiento que era con... no me acuerdo, pero no se utilizaba la penicilina. Bueno, por ahí más o menos va. Bueno, vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Que también estoy un poquito cansado así como ustedes. Y vamos a continuar con el tratamiento de Helicobacter, porque son algunos esquemas que vamos a ir viendo, ¿sí? Me falta poco, solo voy a ver el tratamiento, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Que tengan un buen fin de semana, buena noche. Igualmente, doctor, gracias. Hasta luego.